Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida. Hoy estamos estudiando el libro de Santiago. Santiago era uno de los hermanos en la carne de Jesús. Se cree que este fue uno de los, si no el primer libro, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que fue escrito. De hecho, era una carta circular que se pasaba en todas las iglesias. Y en esta oportunidad estamos estudiando, como siempre, con una enseñanza verso por verso, teniendo en consideración los contextos histórico, político, económico, religioso, para que podamos recoger más información que nos permita un mejor entendimiento. Vamos avanzando hoy en Santiago en el capítulo 3. Un tema muy interesante, como van a poder ver, sobre el lenguaje, sobre la comunicación. Algunas perspectivas bíblicas, recomendaciones que nos hace Santiago sobre la comunicación. Bueno, sin más, vamos a continuar. Les recuerdo, si no te has suscrito al canal, dale un like a este programa si te gusta, de luego te registras también y ese like va a hacer que el algoritmo lo envíe a mucha gente y mucha gente más reciba esta información que transforma vidas y además conduce al camino de vida eterna. Y creo que es muy importante que todos, por favor, colaboren poniendo ese like o poniendo comentarios, porque los comentarios también hacen que el algoritmo lo envíe a muchas personas. Bueno, muchas gracias. Continuemos. Entonces, continuamos y estamos en el libro de Santiago. Recordamos que Santiago es un hermano en la carne de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Y él está escribiendo esta, esta epístola. Y decimos epístola porque en realidad es una carta que se envió para que circulara entre las iglesias de la época. Santiago nos presenta un evangelio muy práctico, muy acertado, muy de respuesta a una problemática que estaba viviendo la iglesia en aquel momento. Y para esto, pues también recordamos que la iglesia era una iglesia judía, era una audiencia que además estaba siendo perseguida, pero perseguida de forma muy grotesca, digámoslo, porque inclusive la persecución venía de los mismos judíos ya. Los que se habían convertido eran perseguidos por los que todavía no habían creído en el Evangelio y muchas veces eran miembros de su propia familia. Santiago está dando entonces unas recomendaciones de cómo vivir el Evangelio, de la práctica, de la implementación del Evangelio. En esta sección, Santiago entonces se dirige al problema práctico de la comunicación. La comunicación para Santiago es parte del comportamiento humano. Viene hablando sobre las obras en los capítulos anteriores y ahora nos presenta que parte de las obras es la comunicación, cómo nosotros hablamos, qué hablamos. Y esto es a lo que nos vamos a estar ocupando, a estudiar el capítulo 3 en el libro de Santiago, que está ocupándose de la comunicación de los creyentes. El qué y el cómo decimos las cosas debe ser parte de este comportamiento de buenas obras que Dios quiere que esta noche, este mañana, este día, cuando sea que tú estás escuchando este mensaje, te revises para saber delante de tu propia persona si tú estás manejando este tema de acuerdo a los estándares de Dios o si hoy Dios quiere hablar contigo para que hagas cambios, para que hagas ajustes y cada día puedas seguir creciendo en tu fe, creciendo en tu formación espiritual. Y sobre este tema podemos pasar hablando muchos meses, en realidad. El tema de la comunicación es amplísimo. Ustedes saben que precisamente una de mis maestrías es en comunicación transcultural. Yo pasé muchos años sacando la maestría, o sea, es una maestría que me llevó 3 años y solamente focalizada en el tema de comunicación transcultural, ni siquiera era una comunicación mucho más amplia, era muy dirigida y muy específica a la comunicación entre grupos étnicos.
Así que puedo hablar con autoridad de que sí, este es un tema que podría prolongarse por mucho tiempo, pero vamos a tratar de usar el tiempo que tenemos hoy, aproximadamente una hora, para reflexionar sobre los, eh, los comentarios, las recomendaciones que hace Santiago. Él presenta, como decía anteriormente, un evangelio muy práctico, sin temor. O sea, él viene y dice la palabra de Dios tal y como es, tal y como debe ser dicha. Aunque posiblemente para muchas personas lo que él estaba diciendo no caía bien, no era precisamente lo que querían escuchar. Posiblemente habían otros maestros por ahí que iban a presentar un mensajito un poquito más fácil de digerir. Pero Santiago está presentándonos un tema que es parte de, del core, de la esencia de las relaciones interpersonales y lo hace de una manera muy valiente. La forma en cómo él hace el acercamiento es muy valiente, la manera en cómo lo expresa también. ¿Por qué? Porque podemos apreciar que a Santiago no le preocupaba mucho caerle bien a la gente, no estaba muy preocupado por la aceptación, estaba preocupado o ocupado más bien en sí ser acepto, pero por Dios, sí, en agradar a su Señor, como debe ser lo que nos debe ocupar a nosotros hoy. Y hay muchos elementos que vamos a ir desarrollando que nos van a ir ayudando para poder entender a qué me estoy refiriendo. Pero muchas veces nosotros dejamos de hablar la palabra de Dios tal y como es por miedo al rechazo, por miedo a hacer el ridículo, para que pues no nos excluyan de un grupo, para que no nos consideren que estamos fuera de moda. En fin, entonces yo quisiera motivar para que recibamos también de Santiago ese modelaje que parece que él aprendió de Jesús, quien también fue muy valiente para hablar. Y eso le trajo muchas consecuencias, por cierto, no siempre positivas. Empezamos en el verso 1, capítulo 3, verso 1. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. En varios capítulos de esta carta, él inicia diciendo hermanos míos. Ese concepto de familia, esa relación horizontal que está creando. No está creando una relación vertical, sino muy horizontal, muy de un grupo de iguales, de hermano a hermano. Pero también recordándonos que somos familia en la fe. Y él está dirigiéndose a la familia en la fe. Maestros, en las sinagogas las personas podían, todas las personas que asistían tenían la libertad de participar, de hacer sus contribuciones. De hecho, ustedes recordarán 1 Corintios 14, allá en los versos 26 al 30, 34. Pablo establece reglas para un orden dentro de las sinagogas. Aquí Santiago está estableciendo un orden, pero en cuanto a la forma de hablar de parte y pone como un ejemplo a los pastores, a los maestros. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Así es como inicia. Y luego desarrolla por qué dijo eso. Y ya lo vamos a ir encontrando conforme avancemos en el contenido del texto. Eh, La palabra maestros aquí era todo aquel que enseñaba la palabra de Dios, pero recordemos que una de las funciones pastorales es ser maestro. O sea, ¿puede haber un maestro de la palabra que no es pastor? Sí, sí puede ser, claro, alguien que fue llamado a enseñar, pero no fue llamado a pastorear. ¿Puede haber un pastor que no sea maestro? No, no puede haber. Un pastor debe ser maestro. Ahora, ¿hay pastores en las iglesias que no son maestros? Sí, claro, hay muchos que los han puesto en posiciones de pastores, pero no son maestros. Te das cuenta cuando empiezan a enseñar. Su mensaje no es profundo, no hilan en el texto, no son maestros, tienen mensajes
mucho más evangelísticos, podríamos decir, y además no tienen ese corazón, no huelen a oveja, como dicen tradicionalmente, no tienen ese corazón de sentarse con sus ovejas, de hablar con sus ovejas, de escucharles, de ir al hospital, de visitarles cuando están sufriendo, de secar sus lágrimas. Pero bueno, en fin, aquí él está hablando a los maestros, o sea, son personas que enseñan. Entonces pueden ser maestros, pueden ser pastores. Y él dice, no pretendan ser. ¿Pero por qué dice esto? Bueno, porque resulta que hay responsabilidades importantes que tiene el maestro y aquí él las va a recordar. El maestro tiene responsabilidades muy importantes, el pastor tiene responsabilidades muy importantes. Entonces no se trata de levantar la mano y decir yo quiero ser el pastor. Se trata de saber si tenemos todas las cualidades, los requisitos de Dios, no del mundo, de Dios, para poder desempeñar ese cargo con lealtad a Dios, no al mundo, no a la congregación, a Dios primeramente, que es exactamente lo que Santiago hace, enseñar la palabra con valentía, tal cual, como debe ser. Sí, con amor, claro, pero con valentía, sin esconder partes de la Biblia para que no se le vayan algunos miembros de la iglesia, sino que predica tal cual. Y bueno, si alguna persona no quiere quedarse porque prefiere pasarse a otra iglesia donde le predican un poquito más suavecito, donde no se mencionen tanto las cosas que son pecado, bueno, pues Santiago lo está aceptando. Y yo creo que este debe ser un lema de todo pastor. Los pastores tenemos que tener esa valentía porque no podemos bajar los estándares del evangelio. En este caso, él lo está haciendo en relación a la comunicación. Y es que habían muchas personas, Barclay, por ejemplo, un comentarista en uno de sus comentarios dice que habían muchas personas que estaban ansiosas por dirigir la vida de los demás. Pues esta tarea eh, era algo que había gente que quería hacerla, quería meterse como al liderazgo espiritual. Y posiblemente esta sea la razón por la cual Santiago empieza esta enseñanza usando el ejemplo de el maestro. Para estar en la enseñanza de la Biblia o para estar en el pastorado, eh, se requiere tener más luz para poder iluminar a otros con la enseñanza. Y esa luz no viene a menos que tengas más vida con Cristo, más relación con Cristo. Si no es que llega gratis, soy salva y entonces tengo esa luz, tengo todo ese conocimiento. No, hay que leer libros, hay que estudiar, hay que profundizar en el texto, hay que invertir tiempo en la oración, en ser guiado por el Espíritu Santo y desde luego una vida de obediencia para que los canales espirituales estén abiertos entre tú y Dios. Y esa vida de Dios está en ti cuando enseñas, no solamente enseñas conocimiento, sino que además estés comunicando vida a las personas que te están escuchando. Así que esta es la introducción que hace Santiago. En el verso 2 dice, todos fallamos. O sea, no es que van a ser perfectos, todos fallamos. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Todos estamos expuestos al error. Todos somos vulnerables de alguna manera. Entonces, esta palabra perfecto aquí es una palabra relativa, porque no se está refiriendo a perfecto literalmente. Jesús también la mencionó en algún momento. Se refiere a que seamos correctos, a que seamos personas que buscamos esa perfección en todo nuestro estilo de vida, no solo en unas áreas. Y desde luego que hay un cierto nivel de madurez espiritual también, que eso es también sumamente importante, que haya una madurez espiritual. Santiago comienza su tema sobre el lenguaje en la vida del creyente con la responsabilidad de un maestro, de un pastor, alguien pensante, alguien que está reflexionando y alguien que está buscando agradar a Dios. Y dice que el que puede controlar sus palabras puede controlar toda su conducta. ¿Te puedes imaginar esto que Santiago dice? Que claro,
Si tú puedes controlar tus palabras, puedes controlar tu conducta. Eso está diciendo. Y esto no se debe de tomar, entonces, literal el tema de la perfección, pero sí el tema de que Santiago nos quiere dejar claro que esto es un asunto importante, que es muy serio. Está tratando de poner un énfasis en la importancia de cómo hablamos dentro del comportamiento del cristiano, como lo hizo Jesús en Mateo 12. Dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí, es una manera de ponerlo para que nosotros, de enfatizarlo, para que nosotros le demos la importancia de vida al tema de la comunicación. Salmo 119, perdón, 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Está en muchos pasajes bíblicos el tema de la comunicación. A veces le pasamos rápido por encima y no nos detenemos, perdón, pero en realidad está en muchos textos bíblicos. El verso 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Aquí la palabra frenar, la palabra freno tiene una gran importancia. Estamos viendo que nos está presentando un ejemplo. ¿Ven su estilo de enseñanza, su pedagogía? Qué interesante. Empieza con el tema de maestro y ahora empieza a desglosar el tema y ahora nos da un ejemplo, el de el freno en los caballos, para que entendamos cómo una parte del cuerpo del caballo puede ser el instrumento para controlar todo el animal. La boca del caballo controla a un animal tan grande y tan fuerte, en este caso. Con el bozal en la boca de un caballo, usted controla todos sus movimientos. Usted guía al animal hacia donde usted quiere dirigirse. Usted lo guía para la derecha, usted lo guía para la izquierda, usted lo puede parar en dos patitas, usted puede ponerlo a correr, en fin, puede hacer muchas cosas a través de la boca del animal, de ponerle el bozal en la boca del caballo. Y Santiago nos quiere ilustrar eso para irnos llevando a dónde pronto vamos a llegar. Nos recuerda que el tamaño del instrumento no debe de medir la trascendencia sobre el resto de nuestro ser. O sea, que una parte pequeña de nuestro ser puede gobernar una parte muy grande de nuestro ser. Y claro, esto lo hemos aprendido en otros textos, cuando hemos estudiado, por ejemplo, a Pablo, cuando habla de la mente, porque la mente es un órgano espiritual, claro, es intangible, no se toca, pero es un órgano espiritual. Y a través de ese órgano pequeño, como es la mente, ese órgano abstracto, perdón, más bien, no pequeño, abstracto, porque no tiene tamaño, nosotros podemos alimentar y eso determina en gran manera las acciones de nuestra vida. Usted dependiendo de con qué alimente su ser la noche antes, usted va a dormir mejor o va a dormir peor, por ejemplo. O usted va a pasar una buena noche o una mala noche. Las conductas tuyas son definidas altamente por cómo y lo que usted ponga en su mente, cómo usted alimente su ser. O sea, la mente viene a ser como el órgano a través del cual usted alimenta su ser. Bueno, aquí él nos está dando el ejemplo, pero con la lengua y está diciéndonos que un instrumento muy pequeño puede controlar el curso de la vida de un ser humano. La lengua en nuestro cuerpo es súper pequeño y Santiago nos quiere llevar a esa reflexión de que veamos el gran poder que tiene sobre todo el resto de nuestro ser. El valor del lenguaje controlado es inmenso, es muy grande y para él esto es importante. Le está dedicando un capítulo entero y encontramos más versos en otros pasajes de los capítulos anteriores. El verso 4. Fíjense también en los barcos. Ah, pone otro ejemplo. Ahora es un barco. Anterior un caballo, ahora un barco. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, y agreguemos, y grandes olas, si queremos,
Se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. El piloto está llevando todo el barco con un instrumento pequeño, que es el timón, en comparación con el barco pequeño. Pero a través del timón controla la dirección que va a tomar el barco, cómo enfrentas las olas, cómo manejas el tema del viento. Es en el timón donde el piloto tiene la confianza y la seguridad de que va a llegar a donde quiere ir, que va a alcanzar su objetivo, que va a llegar a tierra o al lugar hacia donde se está dirigiendo. Es a través del timón. Me parecen tan claros estos ejemplos para que nosotros podamos eh, apreciar la enseñanza que nos quiere dar y veamos la realidad del mensaje que nos está dando. Seguimos avanzando en el verso 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. O sea, una palabra, una palabra es la chispa. Y dice, de nuevo, lo que ya nos venía diciendo antes, ahora va aterrizando en su tema. Se refiere al lenguaje, a la comunicación. Cuando él habla de la lengua, desde luego en términos bíblicos, en un libro escrito en el primer siglo, si nosotros hoy que tenemos la revelación progresiva, ¿qué significa la revelación progresiva? Bueno, que el contenido de este texto lo aplicamos hoy en el contexto en que tú y yo vivimos y entonces la lengua ya no es solamente palabras que salen de una persona, sino que sabemos que hoy día es algo mucho más elaborado. Ya hoy sabemos que hay muchos más idiomas. Hoy sabemos que hay muchos canales de comunicación. Hoy sabemos que hay mucho lenguaje en nuestro ser, que no solamente son las palabras, que también es el tono en que hablamos, que no es lo mismo decir buenos días que decir buenos días, que decir buenos días. No, no es lo mismo. O cómo lo decimos, cuál es el lenguaje corporal, cuál es la postura de nuestro cuerpo cuando hablamos. ¿Estamos dando una orden? ¿Estamos pidiendo un favor? ¿Estamos imponiendo un punto de vista? Todo eso se puede leer a través del lenguaje corporal de alguien. Bueno, la lengua, que él la resume en la palabra la lengua, Santiago, hoy nosotros entendemos que en nuestro contexto la gama de expresiones de esa lengua es mucho más amplia y es toda un mundo de la comunicación. El momento en que nosotros decimos algo también es determinante. No es lo mismo decirle algo a una persona entre amigos íntimos que decirlo en una mesa entre muchos amigos, en un grupo mucho más amplio. Y que tal vez esto, que en la intimidad hubiera sido abrazado y valorado, en compartiéndolo en este grupo más amplio, puede ser una persona exhibida, avergonzada delante de los demás y no lo va a recibir de la misma manera. Entonces, el tiempo también en la comunicación es sumamente importante. No solamente qué dices, sino en qué tono lo dices, cuál es el lenguaje corporal que está acompañando y en dónde se lo estás diciendo, en qué momento de su vida se lo estás diciendo. No es lo mismo estar acompañando a alguien en el funeral de su madre y decir ciertas palabras que decir otras. O sea, hay tiempo para cada cosa. Y Santiago está queriendo que nosotros revisemos si estamos siendo cuidadosos en que el cómo hablamos, en el cómo decimos las cosas, desde todas estas perspectivas y posiblemente algunas más. La cultura, por ejemplo, ustedes saben que las sociedades, las comunidades se dividen en varias culturas. Dentro de esas culturas está la cultura de la vergüenza y el honor, está la cultura de la culpabilidad, está la cultura del temor. Por ejemplo, la cultura de la vergüenza y el honor, la cultura latinoamericana, la cultura de los países
del Oriente Medio, por ejemplo, son de la cultura de la vergüenza y el honor. Pero, por ejemplo, la cultura en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos son culturas más orientadas a la inocencia o al culpable. Usted es inocente, usted es culpable. Si usted se brincó un alto en la calle, usted es culpable y merece el castigo. Esa es la cultura americana y muchos otros países de Occidente. La vergüenza es que hay muchas cosas, por ejemplo, una muchachita es violada y no lo va a contar nunca. ¿Por qué? Porque le va a dar vergüenza que la familia sepa que ella fue violada y por eso lo va a ocultar. Esa es la cultura de la vergüenza y el honor. Pero bueno, el tema de hoy no son las culturas, pero sí poderles decir que en la comunicación las culturas juegan un rol importantísimo, porque de esa forma, de acuerdo a la cultura, es como la persona va a recibir ese comentario. Y eso es, bueno, parte de lo que precisamente yo estudié. Está la cultura del miedo, o una de las áreas que estudié, está la cultura del miedo, que es la muy de los indígenas, por ejemplo, de los originales, de los grupos originales, que les da miedo y es en base al miedo a los espíritus, etcétera, que ellos manejan el tema de la comunicación. Entonces, no solamente en la comunicación son las palabras, ¿sí? Se puede enriquecer con un montón de elementos más, de valores más, para poder ser más elaborados en la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Inclusive los silencios comunican, ¿verdad? Un silencio puede ser de gran contenido en su mensaje y no necesariamente hay palabras, pero cuando una persona está, eh, por ejemplo, tratando de decir algo, está conversando. Hablemos de la terapia, por ejemplo. Cuando una persona está en terapia y está queriendo contarte algo y hay un momento en que se queda buscando la palabra que quiere usar. Si usted no tiene un poquito de conocimiento en cuanto a comunicación, usted se va a adelantar y le va a rellenar el espacio para quitarle la incomodidad que está viviendo la persona. Eso es todo lo contrario, lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es dejar que la persona, esa elaboración de buscar la palabra correcta, es parte del proceso de sanidad del individuo. Entonces, Santiago quiere que seamos un poco más curiosos en aprender, en sazonar las palabras, sazonarlas, o sea, ponerles todos los demás ingredientes que las puedan hacer apetitosas, digeribles, sanadoras, transformadoras. El control de nuestras palabras, ese control de ser reposado y pensar antes de hablar, es una responsabilidad nuestra. Según Santiago, ese no es una cuestión que llega como arte de magia porque alguien se ha hecho creyente o ha recibido a Cristo. La implementación de los hábitos espirituales sanos que la Biblia nos recomienda deben ser implementados por el creyente. Eso es como la santidad. Sí, Jesús nos hace santos y nos hace justos como un acto legal inmediato en el mismo instante en que alguien cree que Jesucristo es el Señor y que murió y resucitó entre los muertos. Pero hay una santidad que habla la Biblia, que es parte del proceso de regeneración en que usted cada día conoce la palabra y va implementando lo que va conociendo. Esa es una santidad posesional que usted va adquiriendo conforme va implementando lo que va encontrando en la palabra. Bueno, de la misma manera, Santiago nos está hablando qué sucede con los hábitos espirituales en cuanto a la comunicación, al lenguaje. Nosotros debemos de aprenderlos, nosotros debemos de irlos implementando. No es que sucede como acto de magia. Antes de Cristo y ahora que está en Cristo, pues la persona ya sabe hablar completamente de la manera correcta, sazonada, con cuidado, etcétera. No, es un proceso. Y se va a manifestar en nuestra vida de la sabiduría que va viniendo de Dios a través de las diferentes disciplinas, esas disciplinas espirituales. Por eso muchos pastores están muy interesados en que tú vayas a la iglesia, escuches el mensaje, porque ese mensaje te va a nutrir, en que tú pongas en práctica las disciplinas espirituales de leer la Biblia, tu devocional diario, porque eso va a traer una fuerza en ti que te va a ir permitiendo implementar lo que tú vas aprendiendo de la palabra de Dios. Es parte de un proceso y en esas disciplinas tú adquieres los nutrientes espirituales.
Mira, una persona escucha la palabra de Dios y su vida es transformada. Que es transformada, es transformada. Esa persona va a tener más fe para creer. Esa persona va a tener una voluntad más fuerte para obedecer a Dios. Esa persona va a tener muchas herramientas más para cuando vengan los desafíos de la vida. Esa persona va a ser fuerte espiritualmente, sana espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene una práctica de hábitos, lo que se llaman las disciplinas espirituales. Escuchar la palabra, orar, hacer su devocional diario, ayunar, etcétera. El verso 6 dice, también la lengua es un fuego. Miren, ahora lo compara con fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. O sea, es un mundo de maldad y está entre nuestros órganos. O sea, lo pone no como que es el órgano más importante, no lo pone así como cardia, el corazón. No, es un órgano, es de fuego y además la lengua es un fuego. O sea, puede ser un fuego, lo está comparando. Y es un mundo de maldad, dice. Y está ahí entre los órganos, como quien dice, un organito más ahí adentro. Contamina todo el cuerpo, dice el verso 6, y es encendida por el infierno. Ahora nos está hablando de la parte negativa de la lengua, de las consecuencias de un no manejo, de un no dominio propio sobre la lengua. Contamina todo el cuerpo, o sea, habla de cuerpo y no está hablando de tu cuerpo, nada más, está hablando el cuerpo, porque él se está refiriendo a creyentes, se está refiriendo a todos nosotros. O sea, yo puedo ser la persona que tengo el problema de la falta de control en mi lengua y estoy contaminándolos a todos ustedes y viceversa. Si tú eres la persona que tiene el problema, nos estás afectando a todos los demás, aunque no estemos cerca tuyo físicamente en este mismo instante en que tú estás haciendo el derroche de fuego con tu lengua, como dice Santiago y encendida por el infierno. Además, es que lo pone muy claro, ¿verdad? Encendida por el infierno. O sea, no lo decora para nada. Diría por ahí, una oveja amiga mía, ¿no? Este Santiago, que bueno, es tan directo. Prende fuego a todo el curso de la vida. O sea, puede quemarle el curso de la vida de un ser humano. Nos menciona las tragedias que pueden suceder cuando un creyente no tiene la voluntad fuerte, no tiene el dominio propio para controlar su forma de comunicarse. Y es que dígame usted, ¿cuántos conflictos ha tenido usted en la vida que se pudieron haber resuelto si usted hubiera tenido dominio propio y no hubiera contestado lo que contestó? No hubiera dicho lo que dijo en ese momento. Si usted se hubiera amarrado la lengua y se hubiera esperado a que le pasara la ira. Muchísimos, ¿verdad? Y me imagino que has oído muchas más historias de otros casos. Y me imagino que la lista de situaciones en las que hoy te arrepientes de haber hablado y haber dicho lo que dijiste, que ni siquiera era conforme a tu corazón, sino que lo dijiste de puro arranque, de puro enojo. Bueno, a esto se está refiriendo Santiago. Sé que hoy, en este siglo en que estamos, en una era tan avanzada como la que vivimos, nosotros podemos reducir esta enseñanza a palabras y decir, bueno, se refiere a palabras, pero como les decía anteriormente, tenemos que adaptar el texto al contexto en que estamos. Y en este contexto en que estamos, en la parte de la comunicación, hoy nos llama la atención porque no se limita solamente a la palabra, sino a la comunicación en general, y ya no solamente al espectro de la comunicación entre dos personas, sino que ahora no solamente es a la comunicación verbal entre dos personas, sino como mencionaba, el lenguaje corporal que tú usas. No es lo mismo decir gracias que decir gracias. Ay, muchísimas gracias, le agradezco mucho. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, así es la comunicación corporal de importante. A través de un email, por ejemplo. Es comunicación hoy a través de email que no existía en el primer siglo. A través de WhatsApp. ¿Cuántas veces en un texto, en un grupo, podemos decir una barbaridad y dejamos a todo el grupo en silencio por varios días?
porque nadie sabe cómo reaccionar ante tanta agresividad. A través de las redes sociales, es otro caso. Se ven grandes insultos, grandes divisiones, grandes maltratos de gente que se dice un poco de groserías en los podcasts, a través de un canal de YouTube. En fin, la comunicación es muy amplia. Y además, Santiago dice acá que esa comunicación destructiva tiene un combustible para que esa persona tenga esa lengua desenfrenada. Esa persona recibe un combustible y viene del mismo infierno. Eso dice Santiago, no digo yo. Y yo repito lo que dice Santiago. Eso dice que viene del mismo infierno. O sea, quiere decir que cuando tú y yo tenemos esos actos de insolencia, de destruir con las palabras que salen de nuestra boca, estamos siendo alimentados por una fuente que no está precisamente en el cielo, ni siquiera en la tierra. Dice que viene del infierno. Y además nos dice el verso, dice, contamina todo el cuerpo. O sea, contamina todo, se intoxica, envenena, amarga. El fuego, que lo menciona acá, donde compara la lengua como un fuego, es algo que se extiende y que alcanza a otros. Mire, yo en estos tiempos que he visto tantas noticias, y tú también, ¿no? De los incendios en California, incendios en Sudamérica, en Brasil, en el Amazonas. O sea, se prende un fuego y avanza rapidísimo, se lleva poblaciones, se lleva árboles, se lleva animales a una gran velocidad. Situaciones en las cuales el fuego se ha llevado todo, el viento le ha ayudado y no queda nada, todo queda destruido. Bueno, Santiago compara las palabras que usamos en comunicación destructivas con el fuego que consume todo lo que está a su paso, todo. Y les recuerdo, no es el tema de hoy, pero en comunicación también los silencios con la pareja, 2, 3 días sin hablarse, tampoco vienen de la fuente del cielo, vienen de la fuente del infierno. No voy a dirigirme a eso porque no es el tema que hablemos de la comunicación en todas las áreas, ya que el énfasis de Santiago pues es la comunicación verbal. Pero quiero recordarles que los silencios también pueden ser altamente destructivos y muy del diablo para destruir parejas, etcétera. De la misma manera, entonces, todo esto del fuego, comparándolo con la lengua, puede destruir una persona, puede destruir una reputación. Se pueden decir cosas de un ser humano que destruyen su reputación, una relación matrimonial, una relación entre amigas, una relación familiar entre hermanos, la vida de un profesional. El verso 7, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles, bestias marinas. Barclay dice en su comentario bíblico sobre Santiago, que en tiempos antiguos, en los templos de las religiones paganas, en esta época en que Santiago está escribiendo, en esos templos paganos tenían grandes serpientes domesticadas. Los enfermos llegaban para sanarse. Entonces los enfermos estaban por ahí en los jardines y si una serpiente le tocaba, entonces esto significaba que había muchas posibilidades de sanarse. Entonces, cuando Santiago les está hablando esto, la gente tiene imágenes con qué relacionar este ejemplo. Porque usted podrá pensar, bueno, pero ¿qué animales domaban en esa época? Bueno, habían ya animales grandes que estaban siendo domados, que eran domados. Pero Santiago aquí también hace alusión al dominio propio que Dios nos ha dado a todos. Y también, desde luego, al dominio original que Dios le dio al ser humano sobre las criaturas inferiores. Dominio que sigue vigente hasta el día de hoy, por cierto. Verso 8. Pero nadie puede domar la lengua. O sea, se han domado los animales salvajes, dice, las bestias, etcétera,
pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Interesante, ¿cómo nos hace este paralelo, verdad? La lengua para bien, pero también la lengua para mal. Al principio, usando al maestro que debía de manejar bien lo que dice, etcétera, pero ahora nos lo viene a desglosar con detalle de cómo la lengua puede ser un instrumento para destrucción lleno de veneno mortal. O sea, ¿qué palabras? Cambia el curso de la vida de un ser humano. Eso es lo que está diciéndonos. Y yo diría que de un pueblo inclusive. La lengua puede cambiar el curso de un pueblo. Voy a usar para ustedes, hay varios ejemplos, conozco varios, porque hay varios casos a nivel mundial, pero usemos el de la propaganda nazi contra Israel durante toda la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a repetir una y otra vez que los israelitas eran malos, que los israelitas había que tenerles temor, que los israelitas, que los israelitas, que los judíos, que los judíos, que los judíos. Y se hizo una persecución contra judíos que mataron millones de millones de millones. Se cree que mataron por lo menos 1 millón solo de niños de todos los países. Y fue a través de propaganda. Saben ustedes qué es la propaganda, ¿verdad? La propaganda la inventó Hitler y fue esta estrategia para hacer que el mundo entero odiara a los judíos. Es que ponen cuando una persona usa palabras contra ti, negativas o tú usas palabras contra alguien destructivas, tú empiezas a poner carga emocional en el mensaje y la gente termina odiando a alguien que ni siquiera conocen. Cuando lo ven, ya lo odian, ya le tiran piedras, por decir algo, y ni siquiera lo conocen. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque el enemigo usa mucho esto y nosotros no podemos caer en esa trampa. Cuando conozcamos a alguien que la gente habla barbaridades y usted tiene la oportunidad de darle un chance, conozca a la persona, conozca su contenido, dele la oportunidad. Yo me he llevado sorpresas muy lindas en la vida con gente que la han descalificado delante de mis ojos horrible. Y ha sido gente súper especial, súper linda. Algunos más bien los han descalificado porque hay gente con mucho potencial de liderazgo. Entonces sus enemigos, como no tenían la inteligencia o las habilidades de esta persona, lo que hicieron fue difamarla. Yo misma he vivido en carne propia eso de seres humanos que tienen tal vez un nivel académico inferior al mío, tal vez se consideran inferiores o tal vez yo soy una amenaza para ellos y entonces los he visto levantarse a decir un poco de cosas que son totalmente falsas, que no van con mi persona, pero que las han dicho. Las han dicho y bueno, en mi caso yo no sé si hubo gente que les creyó o no, pero pudo ser que hubo gente que les creyó. Entonces, les cuento el ejemplo con los judíos porque es una historia que todos conocemos. La persecución con palabras, mitad verdad, mitad mentira. La de mitad verdad, mitad mentira funciona muy bien. Porque, ¿qué pasa? Dicen algo que es verdad, tuyo, y luego la segunda parte es mentira. Eso se llama engaño en la Biblia. Está en Apocalipsis. Y esa palabra es como se describe al anticristo. Se describe como engaño. Y dice que en los últimos tiempos saldrán muchos espíritus de engaño. Y es que precisamente ellos van a tener mitad verdad, mitad mentira. La gente va a ver la parte que es verdad, y entonces los va a abrazar, va a creer. Y cuando ya abrazaron eso, esa parte que era verdad, es cuando van a mostrar la otra parte que es mentira. Y al anticristo se le llama el espíritu de engaño por eso. Entonces, parte de las estrategias que mucha gente maneja a nivel, por ejemplo, política, son exactamente esto, mitad verdad, mitad mentira, falsos, o simplemente de acusar a la otra persona de lo que esa persona está haciendo mal. Sí, alguien está robando, bueno, empiezas a acusar al otro de que el otro lo está haciendo. Entonces desvías la atención. Sí, la lengua es impresionante y puede traer muchísima muerte, muchísima destrucción. Y lo que es peor, nos puede desviar de ver la realidad que tenemos frente a nuestras narices.
Y yo sé que este es un tema que pues cuesta porque hay que desarrollar pensamiento crítico paralelo a esto para tener la capacidad de análisis cuando se hacen campañas subversivas como estas contra una persona en la universidad, en la escuela o en cualquier lado. Véanlo con el bullying. ¿Qué es el bullying? Sino el ridiculizar y el exhibir las inconsistencias de alguien. Generalmente, ¿cómo se hace? Con palabras. ¿Quiénes lo hacen? Profesionales. Lo del bullying. Lo hacen niños, pequeñitos, pero tienen el olfato. Tienen el olfato. Esa naturaleza caída está en ellos. Y destruyen a un niñito. Usted y yo sabemos de historias de niños que se quitan la vida porque los rechazan tantísimo en la escuela, de niños que les hacen la vida miserable en las escuelas por el bullying. O sea, la lengua es un asunto serio, por eso sí, yo creo que muy acertado Santiago en hablarlo de una forma tan directa. En estos días, para poner un ejemplo que acaba de suceder y muy fresco, me imagino para todos los que están escuchando, estuvieron las elecciones en los Estados Unidos con dos partidos, demócratas y republicanos. Al candidato republicano le hicieron 3 atentados de muerte. ¿Por qué? Si uno de los atentados era un muchachito de 21 años. ¿Por qué? Porque lo odiaba. ¿Por qué lo odiaba? Porque la campaña del partido contrario era de odio. Sin embargo, acusaban a este candidato de que él era el que estaba en el tema del odio. Entonces, claro que sí es efectiva la lengua para bendecir, pero también para destruir. Hay muchos aspectos que tenemos que nosotros observar en el tema de la comunicación. Los juegos también, lo que se llama la manipulación del lenguaje hoy día. Por Dios, eso es tema para varios meses, para varias clases, la manipulación del lenguaje. Hoy se le llama, por ejemplo, hoy se cuidan las mascotas, ¿verdad? Se cuida el perrito, se le pone al perrito la camisetita, el collarcito con brillantes, se lleva en una cartera lindísima de Louis Vuitton, él ocupa todo un espacio en el avión, se chinean los pets, se les da comida especialísima. Yo he visto en Instagram donde les dan eh, filet mignon al perro, en fin, se prohíbe matar animales. He visto gente que va por la carretera y va pasando una iguana horrible, me parecen las iguanas horribles. Y va pasando una iguana horrible y todo el mundo para y todo el mundo espera que la iguana tome el sol a mitad de la calle y luego continúe, ¿verdad? Para salvar la iguana. Eh, Sin embargo, estamos en la época en que más niños están siendo asesinados a nivel mundial. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Eso me parece muy interesante. Y se considera inmoral, por ejemplo, se considera inmoral eh, por ejemplo, alguien que no cuida los animales, pero no se considera inmoral que se pase la ley en un país entero para que el gobierno le pague a un adolescente para que se mutile los órganos cuando es un adolescente apenas que todavía no ha desarrollado todo su pensamiento cognoscitivo y para que él vaya, se quite y se cambie, se ampute los genitales porque él cree que está en su cuerpo, está atrapado otro ser humano y el gobierno le paga todo eso y además le permite que se haga la cirugía sin que los padres sepan. Eso a mí me parece inmoral, completamente inmoral. Pero de eso no se habla, de que es inmoral. Inmoral es si usted pasa encima de la iguana, pero la destrucción del adolescente no es inmoral. Entonces, la manipulación del lenguaje en estos días juega un rol importantísimo, importantísimo dentro de la comunicación y destruye. Claro que destruye y no solo destruye, cambia los valores sociales. Completamente. ¿Por qué? Porque lo que es inmoral, de acuerdo a la perspectiva bíblica, ahora nos están diciendo que no es inmoral. Lo que es inmoral son lo que están trayendo las nuevas ideologías. Y bueno, ahí tenemos tela para cortar para el rato, ¿verdad? Pero que son puntos que debemos de pensarlos, debemos criticarlos. O sea, no criticarlos de hablar mal, me refiero a aplicar pensamiento crítico
ante todas esas cosas. No simplemente tragárnoslas y digerirlas y ya estuvo, como si no tuviéramos capacidad pensante. Y conversarlas, porque uno las conversa con otras personas y aprende a elaborar el pensamiento y a ver otras perspectivas y enriquecerse, ¿verdad? Entonces sí, hoy hay un gran cuidado para los pets, pero no para los bebés, por ejemplo. Entre otras cosas, hay unas compasiones interesantes que la gente está manejando, que podemos hablarlo en un ratito. Vamos a avanzar. El verso 9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Podemos usar nuestras palabras para explicar la palabra de Dios, para acompañar a un inmigrante en nuestra comunidad, para enseñarle dónde están las mejores verduras, dónde se paga la luz, cómo se manejan las cositas en este nuevo sistema donde ellos están llegando. Podemos usar nuestra lengua para poder ayudar a un anciano a ir al médico y traducirle tal vez para que él pueda ser bien atendido. Pero también podemos usar nuestras palabras para avergonzar a nuestro cónyuge en público. Yo he visto muchas parejas que se ridiculizan en público, que para mí eso es infidelidad. Yo sé que mucha gente reduce el tema de la infidelidad al coito sexual, pero para mí la infidelidad es la traición en cualquier expresión dentro del matrimonio. Para exhibir las inconsistencias de una persona, para señalarle los puntos de su autoestima que tiene vulnerables delante de los demás. O sea, y usamos las palabras para todo eso. ¿Quién merece ser tratado con una comunicación cuidadosa de nuestra parte? ¿A quién se refiere Santiago que debemos de cuidar con nuestra comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? A toda persona, dice el verso, creadas a imagen de Dios. O sea, se refiere a toda criatura, a toda persona creada a imagen de Dios, no solamente a los creyentes. Él está hablando a los creyentes, pero nos está diciendo que debemos de ser cuidadosos de cómo usamos las palabras, la comunicación para con todos. No importa el color, no importa el tamaño, no importa el grupo étnico, no importa el idioma que hablen, no importa el género, no importa. Lo importante es que esa es una persona y por lo tanto es una persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, sea o no sea creyente. Debemos de tratarla con cuidado, con respeto, como nos lo va a enseñar ahora más adelante el texto. El cristianismo es una fe basada en el amor a todo ser humano. De tal manera amó Dios al mundo. Nosotros debemos seguir ese principio de amar al mundo, al que piensa como nosotros y al que piensa diferente. Bueno, imagínense que tenemos que amar hasta el que nos odia. Jesús murió en esa cruz por nosotros y nosotros lo odiábamos porque no vivíamos de acuerdo a su voluntad. El amor es para toda persona, muy diferente de otras religiones, ¿verdad? Como el Islam, por ejemplo, y otras religiones, que tienen sus fundamentos no necesariamente en el amor al prójimo. El verso 10 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. La comunicación es el resultado de nuestros pensamientos. Es un llamado al dominio propio. En Gálatas, Pablo lo hace. Cuando Pablo nos habla del dominio propio, es hacer lo que debemos y no lo que queremos. Porque lo que nosotros queremos hacer es destructivo. ¿Por qué? Porque en nosotros está la naturaleza caída que no la escogimos. Nacimos con ese pecado original de Adán y Eva. Y esa naturaleza caída está en nosotros y va a estar en nosotros hasta el último día de nuestra vida. Entonces, eso es cuando nosotros recibimos a Cristo y entra el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a estar en una constante resistencia de un lado con el otro. Y Pablo lo explica en Gálatas 5. Dice que la carne está contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. A eso se refiere la naturaleza caída con la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces va a haber siempre una lucha.
Lógicamente, como decíamos anteriormente, con las disciplinas espirituales, la parte espiritual tuya va a crecer, se va a fortalecer y cada día va a tener más dominio sobre la parte de la naturaleza caída. Pero si no existen las disciplinas espirituales, si usted está mal alimentado, va a andar raquítico, usted va a andar más caído que parado en el espíritu. Te va a andar más haciendo lo que no quiere hacer que haciendo lo que sí quiere hacer, de obedecer al Señor. Por esto es que la importancia y el énfasis que hacemos todos los pastores, ¿verdad? En que las personas se alimenten espiritualmente, porque si no lo haces, pues sabemos que vas a sufrir mucho y vas a andar por ahí arrastrado y el enemigo te va a hacer daño cada vez que estés en el suelo, él se va a parar encima tuyo y te va a terminar de hacer daño. El verso 11. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Muy sencillo, ¿verdad? Una fuente de agua dulce, en el momento en que salga agua amarga ya no es dulce. Si la comunicación es la expresión de los pensamientos, ¿qué sucede cuando un creyente tiene entonces agua amarga y agua dulce? O sea, lo que se llama doble ánimo. Santiago lo menciona en el capítulo 1, ya lo estudiamos, usted puede ir aquí en el canal y buscarlo, el capítulo 1 está aquí explicado en detalle, de la misma manera que este, verso por verso. El doble ánimo, doble forma de pensar. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero esto, mañana ya no quiero eso. Sí, la persona de doble ánimo, de doble mente, es la persona que anda de un lado al otro. Sí, esa es la persona que no está estable en su crecimiento espiritual. Hoy está en pecado, mañana camina con Dios. El domingo llega a la iglesia y se arrepiente, se siente mal, se pega una llorada, pero el lunes ya está por allá con la amante dándole vuelta a su mujer. O metiéndose una borrachera que lo deja tirado en la cantina por 2, 3 días. Sí, eso es un doble ánimo. Una persona que no está caminando en convicciones, no está caminando en decisiones. Y cuando usted decide que usted va por aquí, que usted va a obedecer al Señor, el Espíritu de Dios viene y te da la fuerza para ir por ahí. Pero si usted no lo hace, si usted dice, no, yo me voy a dar un chancecito, no, yo no voy a tomar la decisión todavía, no, no, porque yo me voy a dar un chance, yo sé que tal vez más adelantito, todavía no estoy listo. Entonces usted no va a tener esa fuerza, no ve que Dios está leyendo lo que usted está pensando. Hay creyentes que tienen mucha compasión, por ejemplo, con este tema de ser de agua dulce y agua amarga. Hay gente que tiene mucha compasión por los inmigrantes, por ejemplo, o por el grupo de la LGTB, pero no tienen compasión, por ejemplo, por los niños en el vientre de la madre, por ejemplo, o como hablábamos antes, por los adolescentes que se hacen cirugías en esa etapa de transición de la vida en lugar de acompañarlos y esperar a que ellos maduren y tomen decisiones sólidas sobre qué quieren hacer con sus cuerpos. Eh, Hay que tener definido en la vida, si yo voy a abrazar los principios bíblicos, yo no puedo dejar unos cuantos principios afuera y abrazar solamente los que yo quiero. O sea, esa compasión mía por los inmigrantes o por los grupos de la LGTB o por cierta gente por los alcohólicos, pero no obedezco los demás principios de la palabra de Dios. Eso me tiene que revelar a mí que algo me está sucediendo, que algo está sucediendo en mi vida que yo tengo que revisar, porque no puede ser que mi compasión esté por encima de los principios bíblicos. O sea, si Jesús es Dios, si el Señor es soberano, yo obedezco a Dios primero que seguir mi propia compasión como ser humano. Porque Él es soberano, Él es Señor. Cuando usted ora y usted cierra los ojos y agacha la frente, eso debe representar en realidad que usted está entendiendo que usted está orando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quién es usted para que pretender que su compasión en lo que usted siente es superior a lo que Dios dice en la Biblia? Así no es. Las reglas las pone Dios, no las ponemos nosotros.
Él es el Señor, Él es el que nos hizo, Él es el que sabe qué es lo mejor para nuestra vida y para la sociedad. Una persona que va y viene llevada por el viento, a eso se refiere, ¿no? Con el doble ánimo. Es alguien que tiene un doble ánimo, una doble moral. La doble moral contradice la única y verdadera moral establecida por Dios. El verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Dice que esta sabiduría nos libera del doble ánimo. ¡Qué maravilla! La sabiduría que viene de Dios te va a liberar del doble ánimo. O sea, de esa doble mente que estábamos hablando anteriormente. Muy, muy interesante. Mateo 12:34 dice, camada de víboras. Aquí está hablando Jesús. Si Santiago les parece fuerte, bueno, escuchen este verso, el que habla aquí es Jesús. En Mateo 12, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que nosotros tengamos dentro de nuestro ser es de lo que vamos a hablar. Entonces, si tú quieres saber por qué tú estás hablando de esto o por qué tú estás hablando de aquello, bueno, examínate. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes adentro? Porque es de ahí de donde estás hablando. Luego dice el 35, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. O sea, lo que estamos hablando. La persona de adentro de su corazón es de donde va a hablar. Hay otro verso, en Mateo 23:26. Dice, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato. Así quedará limpio también por fuera. O sea, que la limpieza nuestra debe de venir de adentro hacia afuera. No se trata de cambiar por fuera, se trata de cambiar desde adentro. Y aquí la palabra corazón en realidad no es la palabra cardia, se refiere más bien al concepto hebreo de corazón, a las entrañas, al ser interior, al ser invisible del ser humano. Esa parte que Dios quiere que sea transformada y como un resultado será cambiada también la forma en cómo nosotros manejaremos las palabras, inclusive las obras, como producto, como resultado de una obra de santificación interna y de obediencia. El verso 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Muy claro, ¿no? Aquí nos hace una comparación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del enemigo. Y aquí nos está diciendo que si nosotros tenemos envidias, rivalidades, nosotros y estamos faltando a la verdad, esa sabiduría que está en nosotros no es de Dios, no viene del cielo, es demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, hay confusión y hay acciones malas. Y sí que hay, ¿verdad? Envidias, perdón. Enmarca una lista de evidencias de alguien que tiene sabiduría terrenal demoníaca. Voy a mencionarlas. Envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es cuando alguien, la envidia no es, perdón, cuando alguien quiere lo que tú tienes. No, la persona no quiere lo que tú tienes. La persona quiere que tú no tengas lo que tienes, que no recibas el beneficio de lo que tienes, aunque ella o él no lo reciban. No es para ellos. Imagínense el nivel de maldad para que alguien le moleste que tú tengas la casa que tienes, para que alguien no quiera que tú tengas la profesión, el puesto en tu trabajo. Y tú te preguntas, pero ¿por qué esa persona me hace la vida miserable si tiene un buen puesto y tiene un puesto mejor que el mío en el trabajo? Bueno, porque tiene envidia.
La persona con envidia no quiere que tú tengas eso. No es que lo quiere para él, porque lo que quiere es que tú no tengas esos hijos, que tú no tengas ese beneficio que tienes. Amargura, dice que es otra de las evidencias de alguien que tiene eh, la sabiduría del infierno. La amargura es una raíz, es algo que está dentro de la persona, es un resentimiento, es falta de perdón en la vida, que se va a expresar en contaminar a todos, porque es una persona amargada y se va a notar en la forma de hablar y también la de actuar, lógicamente. Hoy estamos siguiendo la enseñanza de Santiago en referencia a las palabras, pero también hay expresiones en las obras. Rivalidades, partidismo, hacer grupos, excluir a algunos, dividir, esa gente que llega a un grupo de amigos y en lugar de estar agradecido porque lo invitan, empieza a pedir un teléfono aquí y un teléfono allá para luego hacer una fiestita en su casa y esa fiesta no te invita a ti. Sí, esa gente que hace partidismos, que hace grupos, para entre los grupos hacer fuerza, a ver quién tiene más poder, a ver quién sí, quién no. Eso es rivalidades. Viene, de hecho, de ahí se funda un poco el partidismo político. Tiene toda una historia y que se puede estudiar. Es terrenal, no es espiritual, es demoníaca, procede de Satanás, parecido al espíritu, dice, es alguien que tiene algo parecido a los demonios. Así lo pone el texto bíblico. Sabiduría que viene del infierno va a producir angustia, divisiones en la familia, amargura, hasta pérdida de cordura, porque hacen y dicen cosas que uno dice, pero eso perdieron la cabeza. Claro, la palabra pérdida de cordura es uno de los significados de la palabra pecado. Pecado, pérdida de la cordura. Ajá. No, no pegar al objetivo, errar al blanco sería más bien. Y pérdida de cordura son parte de los significados de la palabra pecado. Yo les contaba, por ejemplo, ese cuido bellísimo que yo no critico porque me encantan los animalitos, cuido de las mascotas, pero en contraposición al descuido y a la indiferencia ante el dolor de los seres humanos. Es como muy interesante, ¿no? Ahí vemos una pérdida de cordura. ¿Se deben tratar mal las mascotas? Claro que no, pero no puede, pero nos enseña esa disfuncionalidad cuando vemos el alto esmero que hay por una mascota y la indiferencia ante el dolor humano. El verso 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué significa la palabra pura? Dice que la sabiduría que es de lo alto es pura. Bueno, que no hay duplicidad, no hay doble ánimo. Es correcta, es pura. Es esta, es de frente. Es un libro abierto. Lo que usted ve es lo que va a tener. Pacífica, una serenidad producto del interior del ser humano, que viene de esa relación con Dios. Entonces hay una paz que no es una paz fingida, no es la paz de las Naciones Unidas, ¿no? En el mundo. No, es una paz auténtica que solamente viene de aquella persona que tiene una relación con Dios. No estas organizaciones mundiales que buscan la paz, pero en realidad son totalmente parciales. O sea, están beneficiando a una nación y no a la otra. Es un horror eso, por cierto. Eh, Aquí está hablando de una paz que viene del interior. Dice que es amable, o sea, es equitativa, es para todos por igual. Dice que es benigna, o sea, va por la vida haciendo el bien, pero también sabe poner límites cuando hay que ponerlos, que esa es la palabra bondad, por cierto. Todas estas palabras están en Gálatas, Pablo las enseña, Santiago las está retomando. Misericordia, ayuda aún a quien no lo merece.
Ayuda aún a quien no lo merece. Misericordia, eso es ser misericordioso. Misericordioso es darle a alguien algo que no lo merece. Y aquí Santiago, como yo les digo, está tomando palabras que también Pablo las enseña. Posiblemente Santiago las enseñó primero, claro, porque este libro posiblemente fue el primero que se escribió en la Biblia, el Nuevo Testamento. Sin incertidumbre, sin parcialidad, eso quiere decir sin incertidumbre, sin parcialidad, sin favoritismos con un grupo, con el otro, con una persona, con la otra. ¡Qué maravilla! Esta es la sabiduría de Dios. ¿No les parece? Una belleza. Que podamos ser así, que practiquemos esto hasta que sea parte de nuestro diario vivir, de nuestro estilo de vida. Dice sin hipocresía, o sea, que no tenga ni una pizca de ocultar los hechos. ¿Sabías que la palabra hipocresía originalmente significaba, venía de la actuación en el escenario? Una persona hipócrita. Esta palabra nace como alguien que está actuando en el escenario, pretendiendo, siendo algo que no es. Entonces, que no tenga ni una pizca de eso. Todo este fruto, además, termina el verso, todo este fruto que se siembra con paz produce justicia. Sí, pero es una justicia que proviene de Dios, ¿verdad? No es la justicia social que escuchamos hoy en día. Aquí no dice justicia social, aquí dice justicia, la justicia que viene de Dios. No tiene el apellido social, que tiene muchos elementos, claro, puede que tenga muchos elementos, pero está hablando de una justicia por arriba de cualquier otra justicia que haya sido creada por el ser humano. Es un buen trato para todas las personas, donde el móvil es obedecer a Dios y seguir los principios bíblicos para poder vivir en un sistema de armonía con la comunidad, con el cuerpo, pero también recibir nosotros los beneficios de esa sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de Dios va a producir paz en las relaciones interpersonales, va a producir amor, va a producir bienestar, tranquilidad. Sí, van a ser palabras, como dice Colosenses 4:6, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. O sea, son palabras sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis de responder a todas las personas de tu alrededor. Para que sepáis cómo podés responder en las redes sociales, en un canal de YouTube, en una reunión de Zoom, en un email, a tu esposa, a tu hijo cuando lo recoges del colegio, a tu compañera de trabajo. Y esta sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que tú y yo queremos. Es la sabiduría que debemos de buscar. Es la sabiduría que debemos de anhelar. Y que hoy le decimos, Padre, danos esta sabiduría. Ayúdanos a implementar estos consejos que nos da Santiago, para que entonces nosotros también podamos tener estos beneficios, esta vida armoniosa para con nosotros mismos, para contigo, para con los demás, y podamos ser de bendición. Y que nuestra lengua sea un instrumento para sanar, para restaurar, para reconciliar, para traer paz, para conectar, para construir, y no para todo lo que da la sabiduría del enemigo, que ya lo mencionamos anteriormente: rivalidad, contienda, partidismo, división, favoritismo, envidia. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, ¿qué vas a hacer en tu diario vivir? Hoy que te estás examinando mientras esta palabra la estás escuchando. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a implementar hoy para continuar creciendo y empezar o continuar teniendo la sabiduría de Dios implementada en tu vida y en tus relaciones interpersonales? ¿Qué área vas a corregir? ¿Qué ajustes vas a hacer? ¿Qué cambios radicales tienes que hacer? Pero y el más importante que puedes hacer hoy, si no lo has hecho antes, es ahí donde estás. Reconocer que Jesucristo es tu Señor y es tu Dios, que murió por ti en esa cruz,
para perdonarte de todos tus pecados y decirle, Señor, aquí estoy, entra a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador y transfórmame. Ayúdame a creer en ti y a caminar contigo el resto de mi camino. Que Dios continúe ayudándote, que Dios te fortalezca, que Dios continúe iluminando esta enseñanza y que puedas seguir reflexionando en ella. Un abrazo, nos vemos pronto. Siempre nos agrada mucho que nos acompañes. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, que esta enseñanza siga trayendo más reflexión a tu mesa, que puedas seguir conversando el tema, bueno, en tu reflexión personal, pero también con otros más y que este mensaje pueda llegar a muchas más personas, ya sea porque tú lo comunicas con otros o si no también porque te registras en el canal, le das like al programa de hoy y de esa manera el algoritmo lo manda a mucha gente más. Entonces muchos más pueden recibirlo. Bueno, un abrazo fuerte, que estén muy bien y nos vemos en el próximo estudio.